Hola, Cintia, ¿cómo estás? Buenas noches. Tú me avisas cuando inicio, ¿ya? Sí, ahorita proyectaremos un momentito esperando a que ingresen un poquito más. Sí, sí me avisas, yo estoy acá. Ok, bienvenidos a la segunda sesión del ciclo de repaso PMP. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Catherine? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. ¿Qué tal, Catherine? ¿Cómo estás? Sí, el día de hoy vamos a hacer la segunda sesión de este ciclo de repaso, en el cual la ingeniera Catherine va a tocar el tema de gestión de las comunicaciones y va a resolver varios ejercicios sobre este tema. ¿Ok? Muy atentos, por favor, para que queden ya listos para poder dar el examen PMP. ¿Ok? La siguiente sesión es el día sábado, a partir de las 9, si no me equivoco, con la ingeniera Vanessa Orellana. ¿Listo? Entonces te doy el pase adelante, Catherine. Muchas gracias. Listo, José Miguel. Ya entonces empiezo a proyectar un ratito. Ya. Listo. Voy a proyectar la pantalla. Aquí está. Listo, entonces. Hola. ¿Se escucha bien?
Ay, creo que hay algunos micros, no sé si son si alguien desea participar, levante su manito, de repente escribe por el chat. Ya está, gracias. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la gestión de las comunicaciones, ¿no? Me presento, soy Caterina Cuevas, soy ingeniera industrial, un poquito más de 12 años de experiencia, soy actualmente directora de desarrollo profesional en el capítulo del PMI de Lima, tengo una certificación PMP, PMI y RMP, lidero los proyectos de riesgos en el capítulo. Me olvidé colocar actualmente estoy trabajando como especialista de riesgos en los proyectos del norte. Entonces, vamos a empezar con gestionar las comunicaciones. Para empezar con una pregunta así bien suelta, quisiera saber, ¿ustedes qué opinan? O sea, si por ejemplo alguien les pregunta, ¿cuál creen que es la habilidad más valorada para un director del proyecto? ¿Ustedes qué dirían? Ahí me escriben en el chat. No sé, he escuchado que las personas a veces me responden, me dicen liderazgo, poder de negociación, facilitación, que sean personas pues con bastante empatía. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál creen que sea la habilidad más valorada para un director de proyecto? ¿Cuál creen que sea la habilidad más valorada para un director de proyecto? Habilidades de organización, me escriben, buen comunicador, ¿no? Justo haciendo hincapié en la lección de hoy, ¿no? La comunicación, ¿no? Muy bien. Entonces, justo estamos hablando de comunicación, pues, ¿no? ¿Qué creen que sucede con la comunicación? Según el PMI, en base a estadísticas, en base a estudios, en base a consensos, comenta que un director del proyecto está abocado aproximadamente el 90% de su tiempo a comunicarse con el equipo del proyecto y a su vez con otros interesados relacionados de manera indirecta con el proyecto. Entonces, en base a eso, en base a este gran porcentaje, es por eso que la habilidad de la comunicación va a estar muy bien valorada, incluso por encima de el director, perdón, por encima de habilidades de liderazgo, de negociación y de las que ustedes de repente han mencionado, ¿no? Entonces, por ese motivo es imperativo que las comunicaciones sean una gran prioridad para todos los directores de proyecto, ¿no? Entonces, hasta ahí, de repente, si por ahí tienen alguna pregunta en algún simulador o están en pleno examen y les preguntan cuál es la habilidad más valorada, ya ustedes responderán, pues, que son hablamos de la comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Aló. ¿Me ayudan con los audios, porfa? Listo. Entonces, dentro de la gestión de las comunicaciones, vamos a tener entregables, ¿no? Así como a lo largo de todo el proyecto, nosotros generamos entregables. Y ahora, para realizar estos entregables, el PMI nos ofrece una serie de herramientas, ¿no? Una serie de herramientas o técnicas. Entonces, ¿qué entregables o cuáles son los principales entregables que consideramos dentro de la gestión de las comunicaciones? El primer entregable valioso va a ser este de acá, el plan de gestión de las comunicaciones. Vamos a poner el puntero. El plan de gestión de las comunicaciones. Cuando hablamos de un plan, cuando hablamos de planes, vamos a decir que el plan nos va a proveer el cómo, ¿no? Siempre el plan va a estar relacionado al cómo. ¿Cómo vamos a gestionar las comunicaciones a lo largo de todo el proyecto? Por ejemplo, ¿no? Mediante qué mecanismo vamos a enviar los informes de avance semanal o los informes de estatus o los informes mensuales. ¿Cómo me voy a comunicar yo con todo el equipo? Vamos a tener de repente reuniones, estas reuniones de kickoff
o los daily meetings al inicio, estos 10 minutos, 15 minutos de duración, ¿cómo va a ser estas comunicaciones? Todo esto está escrito, tiene que estudiarse, tiene que planificarse para plasmarse en el plan de gestión de comunicaciones. Las comunicaciones del proyecto son estas comunicaciones que yo les comento, ¿no? Por ejemplo, el cronograma per se, ¿no? Ya es un mecanismo de comunicación. Entonces, ¿qué comunicaciones van a tener ustedes? Van a tener su cronograma, van a colgar estos informes de avance, estos estatus en algún lugar del SharePoint, no sé, ¿no? Entonces, cuando hablamos de comunicaciones, pues, ¿quién se va a comunicar, no? O sea, decimos, ya, a ver, voy a lanzar este informe de avance, este informe de estatus, voy a comentar cómo se encuentra el proyecto en cierto punto dentro del tiempo. Pero ¿y quién se va a encargar de las comunicaciones? ¿Quién recibe esta comunicación? Tienen que haber personas de por medio, ¿verdad? Entonces, como tienen que haber personas de por medio, tienen que haber personas que hagan esta gestión, pues va a ser importante contar con un registro de interesados. Un registro de interesados va a ser una lista con nombres y apellidos, ¿ya? De cada interesado del proyecto. Y ahora, si yo les pregunto, ¿cuántos interesados o cuántos tipos de interesados hay dentro de un proyecto? ¿Ustedes qué me dirían? A ver, escriban en el chat. No sé, por ejemplo, yo les digo una pista, ¿ya? Hay 4 interesados, ¿ya? Voy a ponerlos aquí en el chat. Hay 4 clasificaciones, ¿no? De interesados, ¿no? Hay 4 clasificaciones, ¿ya? De interesados. Entonces, por ejemplo, uno de ellos, ya, un interesado será, pues, el sponsor o el patrocinador. Vamos a poner acá. Yo les digo una y ustedes me dicen otra. Patrocinador. Ya está. A ver, ¿quién me dice cuál es el segundo, el tercero o el cuarto? A ver. Ahora ahí los escucho. El equipo, excelente. Van 2. Ya está, ahí van 2. A ver, tenemos el sponsor. Ahí está el cliente, Iván Cres. Muy bien. Falta uno. ¿Quién? ¿Quién creen que es el más importante? Ustedes mismos, ¿sí? Ustedes mismos, ¿qué rol juegan dentro del proyecto? ¿Ustedes quiénes son? Ajá, exacto. El director del proyecto. El director del proyecto. El usuario sería como que el cliente, ¿no, Edgar? El usuario sería como el cliente. Entonces tenemos uno, el cliente, el sponsor, el equipo del proyecto y el director del proyecto, ¿no? 4. Ajá. Entonces, obviamente, cuando hablamos del equipo del proyecto, no vamos a hablar de una persona, ¿no? Sino pues, en tu registro de interesados vas a tener como 20 o como 30 personas, ¿no? Dependiendo de la magnitud del proyecto, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más aparece por acá? Aparece el desempeño, el trabajo y las actualizaciones de los cambios a modo de comunicación, ¿no? Ustedes van a comunicar cómo está yendo el desempeño del trabajo dentro del proyecto. Y pues de manera continua vamos a estar actualizando las comunicaciones del proyecto. Es decir, por ejemplo, si al inicio daban estatus semanales, ¿no? Y de repente en el grueso, en el medio del proyecto, dice, mira, ¿sabes qué? Ya no es necesario mandar estos estatus semanales, sino puedo enviar estos estatus ya quincenales, y de repente ya cuando nos encontremos un mes antes del cierre, regresamos a esta periodicidad de una vez por semana, ¿no? Y ¿qué más? Entonces, ahora vemos las herramientas, ¿no? ¿Cuáles son las principales herramientas que vamos a tener dentro de la gestión de interesados? Vamos a tener análisis de interesados porque ustedes como tales tienen que analizar cuál es el perfil de cada interesado, o sea, tienen que conocer cuál es el perfil del sponsor, cuál es el perfil del cliente, ¿no? Van a crear y actualizar el plan de comunicaciones del proyecto.
En función de eso también van a actualizar documentos. Un documento importante que se actualiza es el registro de interesados, porque imagínense, puede venir un nuevo sponsor, puede venir de repente el cliente dice, mira, considera también a esta persona, o su mismo equipo del proyecto de ustedes puede actualizarse porque pues hay nuevos ingresos, de repente hay personas que renuncian, ¿no? Y hay una cierta rotación. ¿Qué más? Comprender y practicar el modelo del emisor y receptor. O sea, es decir, yo, por ejemplo, ahorita estoy de emisora, ahorita vamos a ver en la siguiente slide, ¿no? Soy de emisora y ustedes están de receptores, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita. Análisis de los requisitos de comunicación, por ejemplo, ¿no? No sé, aquí Cristian, Javier, Augusto, las personas que están acá acompañándome conmigo, pues pueden tener ciertos requisitos de comunicación. Pueden decir, mira, sabes que yo me comunico de repente por Teams, por celular, la otra persona se comunica a través de una llamada telefónica, cada uno puede tener distintas necesidades, ¿no? Seguimos. Entonces van a haber 3 tipos de comunicación importantes dentro del proyecto. La primera será pues el tipo de comunicación para los interesados internos o externos. Entonces, estos interesados internos y estos interesados externos tendrán un tipo de comunicación distinta, ¿no? O sea, ustedes como directores del proyecto se dirigirán a los interesados internos de una forma distinta frente a los interesados externos, ¿no? Tendrán de repente algún tipo de diferenciación o una comunicación más formal con los externos, con los interesados internos que son su equipo, puede ser una comunicación más informal. Entonces, otro tipo sería formal o informal, ¿no? El formal es realizar comunicaciones mediante informes, presentaciones, reuniones formales, ¿no? En comparación con la informal. ¿Cuál sería el informal? Correo electrónico, redes sociales, sitios web, de repente algunas conversaciones en el pasillo. ¿Qué más? Y cuando hablamos de enfoque jerárquico, vamos a considerar que es cuando ustedes se comunican con sus superiores, ¿no? Cuando hay de repente un organigrama de por medio y tienen que comunicarse con, no sé, con el gerente o con el director. No el director, no me refiero al director del proyecto, sino me refiero al director general, ¿no? Ahí seguimos. Entonces, vamos a tener, a ver, ahí me escriben en el chat. El correo es informal. Esa es una buena pregunta. ¿Dónde crees que vas a establecer estas directrices? Las vas a establecer en el plan de comunicaciones. A modo de ejemplo, el PMI te dice, mira, el correo lo vamos a catalogar dentro de informal, pero si tú deseas, dentro del plan de gestión de comunicaciones, vas a establecer, mira, para comunicaciones formales o el método de comunicación va a ser mediante este método. Todas las comunicaciones que no sean establecidas a través de correo electrónico serán informales, ¿no? Entonces, eso tú lo estableces dentro del plan de comunicaciones. ¿Qué más? Entonces, habrá tipos de comunicación oficial o no oficial, ¿no? De escrita oral. Esto está duplicando. Sorry. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Está bien alineada con la pregunta del chat. Nosotros vamos a tener una gestión de comunicaciones que es nuestro primer entregable. Entonces, vamos a tener, ¿quiénes son estos interesados, no? ¿Quiénes son estos interesados? Por ejemplo, interesados clave van a tener un método de comunicación distinto, ¿no? ¿Cuál es este método de comunicación distinto? Reunión de lanzamiento del proyecto al inicio, y ellos van a poder ingresar a cierta información mediante el examen, ¿no? ¿Con qué frecuencia? La reunión de lanzamiento del proyecto se va a realizar al inicio del proyecto como a modo de kick-off, ¿no? A modo de kick-off meeting. Y el método de comunicación a través del examen, donde van a encontrar información de manera continua, pues será con una frecuencia continua. ¿Quién es responsable de esta reunión de lanzamiento con los interesados clave? Será responsable la oficina de dirección de proyectos, ¿no? Y aquí de repente a modo de comentarios pueden agregar, ¿no? Se recomiendan reuniones de lanzamiento
con el equipo y con el cliente para reforzar este suceso, ¿no? Y lo mismo con los otros interesados, con los ejecutivos de clientes, ¿no? Igual, método de comunicación se la puede a través de un comité directivo, con el patrocinador, de repente ustedes establecen reuniones de estado del proyecto o los famosos informes de avance o los estatus, ¿no? Porque al final el patrocinador o el sponsor es quien hace la subvención y es pues quien es el principal interesado, ¿no? Quien es el principal interesado en conocer el avance del proyecto, el estatus financiero, ¿no? Y así por cada uno de ellos, ¿no? Entonces, vamos a tener un modelo de comunicación. Les presento el modelo de comunicación. Este modelo de comunicación, por ejemplo, en este caso, yo soy la emisora, ¿no? Yo estoy haciendo la función de emisor y ustedes están haciendo la función de receptor, ¿no? Es posible, ¿no? Por ahí, por ejemplo, si se filtra un audio, va a haber ruido, ¿no? Vamos a tener de repente a través del medio puede existir cierto ruido. Ahora, yo al momento de que emito un cierto mensaje, mis ideas, ¿no? Mis ideas las codifico en palabras y se transmite, ¿no? Se transmite el mensaje, y funciona, se transmite el mensaje. Entonces ustedes se encargan de descodificar, ¿no? Las palabras, ¿no? Y encuentran el mensaje, encuentran las ideas que yo he querido transmitir mediante las palabras y ustedes captan el mensaje, ¿no? Ahora, si usted es lineal, ustedes también harán pues la función de codificar nuevamente un mensaje, ¿no? De repente me quieren responder algo, tienen alguna. Codificarán el mensaje a través de palabras y me llegará a mí el mensaje y yo, ¿no? Esto funciona cuando hablamos de un mensaje de retroalimentación. Listo. Entonces, a ver, en el siguiente slide he colocado a ver, ¿dónde está? Aquí está. He colocado los conceptos. Pero antes de eso, antes de pasar al siguiente slide, solamente, ¿no? El emisor es el responsable de la transmisión del mensaje, asegurando que la información que está comunicando es clara y completa, y confirmando que el mensaje es interpretado. Entonces, ¿cómo confirmo que el mensaje está siendo interpretado, está siendo entendido? Porque puedo hacer consultas, ¿no? Puedo preguntar, ¿se entendió? Me dicen sí, o de repente yo misma reformulo preguntas y ustedes, si ustedes me responden de manera correcta, yo diré, ah, no, sí han entendido el mensaje, ¿no? Y si no han entendido el mensaje, yo digo, oye, no me están respondiendo como debería ser, así que voy a hacer algún tipo de reformulación. Entonces, así como yo soy responsable de transmitir un mensaje claro, ustedes también son responsables de cerciorarse que la información sea recibida en su totalidad. Es decir, si hubiese algo que no se entiende, también pueden levantar la mano y solicitar alguna información adicional, información complementaria, ¿no? Ustedes también tienen que confirmar o responder de manera adecuada, ¿no? Entonces aquí, como en el siguiente slide, les pongo las definiciones por cada uno, ¿no? Codificar, ¿no? Las ideas se traducen en el idioma que utiliza el emisor, ¿no? Por ejemplo, las ideas que yo estoy pensando las transmito mediante palabras, ¿no? Transmito el mensaje, es la vía, ¿no? El emisor envía la información al receptor, el decodificador, el receptor traduce el mensaje en ideas significativas, tal cual. Reconocer el receptor, ustedes confirman que han recibido la información. Y la retroalimentación respuesta, el receptor codifica un mensaje y lo transmite de regreso al mismo. Entonces ahora vamos a ver los métodos de comunicación. Ay, me ayudan con el audio y gracias. Vamos a ver métodos de comunicación. Hay tres métodos de comunicación bien conocidos.
Ya, hay métodos de comunicación. El primero es el más sencillo, la comunicación interactiva. ¿A qué se refiere la comunicación interactiva? Pues entre dos o más personas que realizan algún tipo de intercambio de información de tipo multidireccional. Como ejemplo, conversaciones, de repente una reunión, alguna videoconferencia, ¿no? Es como que ustedes ahorita prendan sus cámaras, todos sus micros, y realizamos una comunicación interactiva. O sea, todo con la cámara prendida, micro abierto, y empezamos a conversar de manera fluida, ¿no? Entonces, eso es un tipo de comunicación interactiva. Luego, vamos a tener las otras dos tipos de comunicación. La comunicación tipo push y la comunicación tipo pull. Ahora, ¿saben dónde está la diferencia? De repente, ¿dónde está el truco? El truco va a estar, ¿dónde está? Voy a poner acá el lápiz. Sí, ¿no? Ya está. Ahí, aquí. Comunicación tipo pool, cuando hablamos de comunicaciones masivas. Empieza siempre por acá, para que se les sea más fácil. Comunicaciones masivas, entonces siempre relacionenla a comunicación tipo pool. Entonces, ¿a qué se refiere con comunicación tipo pool, comunicaciones masivas? Imagínense que ustedes quieren comunicar, ¿no? Quieren comunicar un mensaje, pero no es necesario, pues, ir con cada persona y decirle, pues, oye, ¿entendiste el mensaje? ¿Recibiste el mensaje? Generalmente, pues, son estas comunicaciones de beneficios o algún nuevo mecanismo que alguna empresa lanza, ¿no? Algún tipo de descuento, por ejemplo, beneficio para los trabajadores, o los boletines informativos, ¿no? Muchas cosas que de repente no necesitan crear una reunión, sino, como dicen, oye, como yo sé que es de interés del trabajador, el trabajador pues ingresará al intranet, perdón, de su cuenta y buscará la información que necesita. Entonces, pues, son comunicaciones masivas, en los cuales ustedes, que son, bueno, en este caso puse el ejemplo de una empresa, los receptores serían los trabajadores, acceden al contenido según su propio criterio, ¿no? Imagínense ustedes que le lanzan el boletín informativo, ¿qué más nos lanzan? De repente, las charlas estas nutricionales, ¿no? Estas cosas que siempre lanzan de manera proactiva las empresas. Entonces, por el otro lado, tenemos la comunicación tipo push. ¿A qué se refiere con la comunicación tipo push? Miren, vamos a garantizar que la información se haya distribuido, ¿no? Me tengo que asegurar que yo he enviado esta información, pero no garantizo que haya llegado al receptor. De repente, por ejemplo, esto funciona con los informes de avance, ¿no? Y yo cumplí con enviar los informes de avance, los 30 de cada mes, y los envío a tales personas, pero pues yo no estoy preguntando a cada uno si abrió el correo, ¿no? No. Entonces, esa sería la diferencia. Ahora, pasemos a los canales de comunicación. Aquí. Los canales de comunicación. ¿A qué se refieren con canales de comunicación? Por ejemplo, si hay dos personas, yo diré pues que hay dos canales de comunicación, ¿no? Pero cuando hablamos de más personas, ya la cosa se vuelve un poco más complicada, ¿no? Miren, aquí abajo, donde estoy escribiendo, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas flechas hay? A ver, ¿quién cuenta cuántas flechas hay? Seis flechas. Gracias, Kevin. ¿No? Hay 6 flechas. Entonces, yo diré que hay 6 canales de comunicación. Imagínense que cada bloquecito es una persona, ¿no? Entonces, yo diré que hay 6 canales de comunicación para 4 personas. Y entonces, pues, la idea, ya no hay necesidad de inventar la pólvora, ya no hay necesidad de crear nada. Yo diré, ya mira, ¿sabes qué? N va a ser el número de personas. La N mayúscula son los canales de comunicación. Entonces, los canales de comunicación será igual al número de interesados o el número de personas por N-1 entre 2. Entonces, por ejemplo, si yo reemplazo la fórmula aquí 4, ¿no? 4 por
4 menos 1, 3, 4 por 3, 12, entre 2, 6. Y se cumple lo que dice Kevin, ¿no? Kevin dice 6. Entonces esta sería la fórmula para que ustedes puedan encontrar los canales de comunicación para cierto número de interesados. Entonces, esta pregunta siempre viene. Estas preguntas son fijas en todos los simuladores. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Entonces, ¿qué nos dice el PMI, ¿no? El PMI nos dice, mira, ¿sabes qué? Tienes que tener herramientas, ¿no? Como les mencionaba hace un rato, ¿no? Las comunicaciones. Entonces, cuando hablamos de comunicaciones, decimos que las herramientas más potentes para saber comunicarnos, para comunicarnos de manera adecuada, van a ser las siguientes. Primero, escuchar de forma activa, ¿no? O sea, cuando el PMI dice de forma activa, no se refiere a que solamente vas a intentar escuchar o hacer que escuches, ¿no? Sino que te solicita que prestes atención, que de repente mires a los ojos, que de repente sientes con la cabeza o de repente también puedas ir haciendo consultas a lo largo de alguna presentación, ¿no? Entonces, escuchar de forma activa no quiere decir solamente escuchar o hacer que escuchen, ¿no? Vamos a poner algo así, hacer que escuchen. Segundo, gestión de conflictos. Entonces, ustedes como directores del proyecto, cuando de repente estén en alguna reunión, van a tener que tener la habilidad también de gestionar conflictos, ¿no? Porque siempre van a haber dos partes, ¿no? Cuando estemos en una reunión, si bien es cierto, es importante la facilitación, pero también van a haber conflictos dentro de la mesa, ¿no? Y está bien, ¿no? Porque imagínense, si no hay opiniones distintas, no se enriquecerían los temas, ¿no? No veríamos de repente más lados o más aristas dentro de un mismo tema. Entonces va a ser importante que hayan diversas opiniones. Y así como hay diversas opiniones, estas podrían dar pie a generar conflictos. Y ustedes como directores del proyecto tienen que saber gestionar los conflictos dentro de sus reuniones. ¿Qué más? Conciencia cultural. ¿A qué hace referencia con conciencia cultural? ¿No? Imaginemos, el PMI siempre piensa en proyectos de manera grande, de manera compleja, porque pues va a querer abarcar todas las herramientas necesarias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si ustedes están en un proyecto así transnacional en la cual participan distintas empresas? Me refiero a distintas empresas, pero de distintos países, ¿no? Donde cada país tiene una particularidad en cuanto a la cultura. Entonces, ustedes, como directores del proyecto, también tienen que tener conciencia a nivel de cultura, en el cual pues existe el respeto, pues, cada uno se alinee, ¿no? A la cultura de cada país, ¿no? O sea, hay cosas que van a ser culturales propias del proyecto, pero también hay que entender la posición de otras personas, ¿no? Ustedes van a tener que gestionar reuniones, ¿no? O sea, me refiero a la facilitación, van a tener que facilitar reuniones, crear relaciones de trabajo entre todo el equipo. Conciencia política. ¿A qué me refiero con conciencia política? Está muy relacionado a la conciencia cultural, ¿no? Es igualito, ¿no? Cada país es distinto políticamente, ¿no? Entonces vamos a tener que crear ciertas reglas. Ustedes como directores del proyecto van a crear ciertas reglas por cada uno de ellos, tanto a nivel de cultura como a nivel de política. Entonces, las reuniones, ¿no? Las reuniones van a apoyar a realizar estas acciones definidas en la estrategia de la comunicación y el plan de comunicación, ¿no? Las reuniones van a ser su principal soporte, en cuanto a las comunicaciones que ejecutan a lo largo del proyecto. Un segundito. Ya está. ¿Qué más? Reuniones. Y aquí vamos a pasar a la siguiente slide.
Entonces, el PMBOK nos da ciertas pautas, ¿no? Nos dice, mira, ¿sabes qué? Te voy a hacer la vida más sencilla, ¿no? Te voy a hacer la vida más sencilla, te voy a dar cuáles son las pautas, cuál es el mecanismo, ¿ya? Para gestionar de manera eficaz las comunicaciones a lo largo del proyecto. O sea, ya con esto, pues, no necesitas de repente, no necesitas de repente ver o evaluar o estudiar cuál va a ser la forma, sino ya el PMBOK te está dando las pautas para que ustedes mismos puedan hacer la propia gestión de las reuniones. La primera, ¿qué te dice? Recopilar y distribuir la información de contacto de todas las partes involucradas. Entonces, cuando hablamos de recopilar y distribuir toda la información de contacto de las partes involucradas, va a estar muy relacionada a nuestro registro de interesados, ¿no? Recordemos que dentro del registro de interesados, nosotros vamos a completar el perfil de cada uno de ellos y conocer cuáles son las expectativas de cada uno de ellos, ¿no? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Por qué están interesados dentro del proyecto? O sea, tal cual, ¿no? Oye, está interesado porque quiere generar rentabilidad, porque no sé, el cliente quiere, obviamente, ganar dinero porque quiere colocar un segundo centro de inversiones o quiere colocar una siguiente franquicia, no sé, ¿no? O sea, cada persona está interesada. Si ustedes conocen cuáles son los intereses o cuáles son las expectativas de cada uno de ellos, van a poder alinearlos a la estrategia que ustedes tengan en cuanto a feedback, en cuanto a entregas por fases de cada proyecto. ¿Qué más? Como regla general, los miembros del equipo del proyecto requieren más detalle con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, normalmente la alta gerencia requiere un resumen de la información con menor frecuencia. Entonces, ustedes van a tener que ver las necesidades tanto de la alta gerencia, en las cuales la información tiene que ser súper concisa, ¿verdad? Tienen que alcanzar la información súper concisa. Determinar las tecnologías de la comunicación apropiadas que se deben utilizar para comunicar la información del proyecto. O sea, a través de qué tecnología van a comunicar los informes de avance, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí la empresa está usando Zoom la tecnología de Zoom para transmitir esta capacitación que les está dando a ustedes, ¿no? ¿Qué más? Asegurarse de que el plan de gestión de las comunicaciones incluya todos los elementos clave, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos claves dentro de nuestro plan de gestión de las comunicaciones? Tipos de información necesarios para cada interesado, ¿no? También es importante, ¿no? O sea, cada interesado no va a requerir la misma información. O sea, yo estoy segura que si le pregunto a Javier, a Alexis, no sé, a Kevin, les hago la consulta, ¿qué tipo de información requieren cada uno de ustedes para conocer el estatus del proyecto? Cada uno me dará información distinta, ¿no? Entonces, distinta porque cada uno tiene intereses distintos, ¿no? Por ejemplo, el interesado financiero va a requerir información relacionada a finanzas, el interesado de repente agrícola va a requerir información relacionada a los predios, ¿no? Entonces hay una diversificación en ese tema. ¿Qué más? La manera en que el equipo recopilará, actualizará, almacenará y distribuirá su propio conocimiento institucional. Entonces, ¿a qué se refiere el propio conocimiento institucional? Pueden ser las lecciones aprendidas, ¿no? O sea, ¿dónde ustedes van a estar guardando toda la documentación del proyecto? Yo, por ejemplo, siempre en las empresas donde trabajo, bueno, ahora con mucha más razón después de la pandemia, siempre se usa el SharePoint o el OneDrive o algún otro mecanismo, ¿no? De repente ustedes tienen mecanismos distintos en las cuales se tiene que guardar la información, ¿no? Recopilar, actualizar, almacenar y hasta distribuir la información. O sea, ¿qué carpetas tienen acceso tales personas? No todos tienen acceso a absolutamente toda la documentación, ¿no? ¿Qué más? Métodos para acceder a la información entre las comunicaciones programadas, ¿no? Igualito, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser
cuál va a ser la ruta, cuál va a ser el método para ingresar esta información que ha sido compartida. ¿Qué más? ¿Cómo se almacenará y transferirá el conocimiento según sea necesario durante el proyecto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta distribución, ¿no? Por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo ahora, ya hay una señorita encargada en la cual sabe, ¿no? asigna cada carpeta a tal persona, ¿no? O sea, no todos tienen acceso de repente a mis carpetas, ¿no? ¿Qué más? Ah, ya muy bien, ahora pasamos a las preguntas. A ver, vamos a ver si están atentos, ¿ya? ¿Se acuerdan de esta fórmula? A ver, la primera. Dentro del proyecto existen, no me digan las respuestas, están diciendo las respuestas. Ahora vamos a dar 2 minutos, ¿ya? Dentro del proyecto existen 6 stakeholders. ¿Cuántos canales de comunicación existen? Todos. 6, dice Kevin, luego dijo 15. Ya, todos la A. Ya. A ver, voy a dejar un minutito, ya, porque si no, solo uso un minuto. Es un minuto por pregunta. ¿Ya? Y está, a ver, vamos a ver. Ya, la mayoría dice 15, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es la respuesta, ¿no? A ver, a ver. Ahí está, muy bien, es la A. ¿Cómo hicieron, no? Dentro del proyecto existen 6 como dicen, son 6, su aplicación va a ser 6 por 6 menos 1 entre 2. 6 por 5 entre 2. Sería 15, ¿no? Y ahora vamos con la siguiente pregunta. A ver. A ver, ya está. Ay, sorry, sonó el teléfono, tenía que atender. A ver. Vamos a ver el chat. Y ahora sí hay diversas preguntas. Ah, no, pero no he puesto la rayita, ¿no? Ya. 10, 15, 15. A ver, vamos a contar, ¿ya? ¿Dónde nos quedamos? A ver, 10. ¿Cuántos hay? ¿Cuántas personas dicen 10? A ver, 1, 2, 3. 3 personas dicen 10 y una dice 15. Ya. A ver, vamos a ver un minutito más, ¿ya? A ver, ¿quién dice 10 o quién dice 15?
A ver, hay una pregunta, hay una respuesta. Ya 2 personas más dicen 15. Entonces vamos a descubrir, pues, vamos a descubrir la respuesta. Si decimos como project manager, tú tienes stakeholders. ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? ¿Aquí cuántas personas hay? A ver, aquí no, ¿cuántas hay? A ver, en el chat, ¿cuántas hay? ¿4 o hay 5? Muy bien, entonces aquí hay 5 personas, ¿no? Porque estamos diciendo, tú tienes 4 stakeholders. ¿Sí? Ya está. Luego dice, posteriormente se unió un nuevo stakeholder. Entonces, si unió un nuevo stakeholder, sería uno más, ¿verdad? Serían 6. Muy bien, está Alexis. Serían 6. Entonces, ya quedamos en cuenta que son 6 stakeholders. Son 6 stakeholders o 6 interesados, ¿no? Entonces, si son 6 interesados, ¿cuántos canales de comunicación serían? ¿10 o 15? Ahí escriben en el chat, ¿10 o 15? A ver, si en total son 6 personas, ahora vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Si en total son 6, 6 por 6 menos 1, entre 2, ¿a cuánto me da? ¿Cuánto me da el cálculo? ¿Cuánto sería el cálculo? 15, muy bien. 15. Ya está. Ya está, muy bien. La segunda. A ver, dice, 2. A ver, ¿quién se acuerda? Mensajes, medio, conocimiento, retroalimentación, ruido, son elementos eran modelo. A ver, los mensajes, yo les pregunto ya, los mensajes, medios, el conocimiento, ¿se acuerdan esa tabla o ese gráfico donde estaba el emisor, el receptor, se hablaba de de una transmisión del mensaje? Esa figura, ¿a qué hacía alusión? ¿A un modelo de comunicación? ¿Hacía alusión a un modelo de comunicación, dimensión de comunicación, sistema de comunicación, herramientas o técnicas? No sé si, creo que no se está proyectando, ¿no? A ver. ¿Se ve la pantalla? No, ingeniera, no se está viendo. A ver, otra vez ya. Compartir. Ya ahí está. ¿Cuál es la A, la B, la C o la D? Claro, interactiva era cuando conversábamos entre 2 personas, ¿no?
Herramientas. Ya, herramientas. A ver, ¿quién piensa? Modelos, ¿no? Muy bien, modelos, ¿no? La A. Ya está. A ver, vamos con la siguiente, la número 3, a ver. A ver, ¿quién se acuerda? A ver, ¿quién se acuerda? Dice, mientras estás gestionando tu proyecto, encuentras que necesitas comunicarte con una extensa audiencia. ¿Cuál de los siguientes métodos usarías? Pull, push, comunicación interactiva, todos los modelos de comunicación. A ver, ¿se acuerdan cuando les decía una extensa audiencia siempre empiecen por, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? A ver. Ahora vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver si es pull o es push, ¿ya? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? En este caso es pull, ¿no? Pull. Entonces siempre acuérdense, comunicados, avisos. ¿Ah? No, siempre acuérdense, cuando es pull son audiencias grandes, ¿no? Audiencias largas. Ahora vamos con la siguiente pregunta. 4. A ver, dice, un project manager tiene un problema con el desempeño de un miembro del equipo. ¿Cuál es la forma de comunicar? ¿Cuál es la mejor forma de comunicación para abordar este problema? Entonces, cuando, por ejemplo, ustedes como directores de proyecto tienen algún tipo de problema con un miembro del equipo y es la primera vez, ¿no? Aquí no te en la pregunta no te está diciendo que es la segunda o es la tercera o que ya ha habido bastantes incidencias de por medio, ¿no? Sino, como no hay precedentes, se da a entender que es la primera vez. Entonces, ¿qué comunicación ustedes abordarían para ser una primera vez? A ver, vamos a ver. ¿No? A ver, vamos a esperar de repente a una persona más. La B, a ver, vamos a ver. Vamos a ver cuál es, ¿ya? La A, la B, la C o la D. Recordemos que es la primera vez, ¿no? La D, ajá, comunicación verbal informal, ajá. O sea, por primera vez, ¿no? Por primera vez estamos teniendo esta comunicación. Entonces el PMI te dice, mira, cuando es por primera vez, por favor, de repente, pues, encuéntralo de repente en el pasillo, llámalo un ratito en la oficina, conversa de manera informal, ¿no? Después ya establece de repente verbal formal, establece una reunión, ¿no? En la tercera, recién la tercera sería una escrita formal, ¿no? Recién la tercera vez, ¿no? Pero de momento no, la primera siempre va a ser verbal informal. Entonces, a ver, la última pregunta, a ver, la última. Ya con esta con esta cerramos, a ver. ¿Qué dice? ¿Cuál de las siguientes técnicas podrían ser usadas en el proceso de monitorear los interesados en concordancia con reducir malos entendidos y conflictos de comunicación? Entonces, por ejemplo, ¿ustedes qué hacen, no? ¿Ustedes qué hacen para evitar, no? Para evitar reducir estos malos entendidos, ¿no? ¿Cómo yo, de qué mejor forma yo evito estos conflictos de comunicación? ¿Qué tengo que hacer yo como persona para evitar estos malos entendidos, para evitar estos conflictos de comunicación? ¿Qué haría yo que beneficie a la comunicación de tal forma que se mejore, ¿no? Entonces, entonces todos, al parecer, todos están de acuerdo pues con la escucha activa, ¿no? Entonces, recordemos, ¿no? Recordemos que escuchar activamente, justo uno de los beneficios de la escucha activa va a ser reducir malos entendidos y conflictos de la comunicación. Entonces vamos a confirmar, ¿ya? Vamos a confirmar que esta pues es la alternativa. A ver, muy bien, esta es la alternativa.
Entonces, a ver, Entonces, con estas 5 preguntas cerramos la sesión, ¿no? Solamente para resumir de repente, o alguien tiene alguna consulta, si alguien tiene alguna consulta me la hace saber, si no resumimos rapidito, ¿ya? En 2 minutos. A ver. Ya, nadie tiene preguntas. Entonces resumimos en 2 minutos para aprovechar la sesión. Gestionar las comunicaciones, si alguien les pregunta, el 90% del tiempo está abocado en comunicación. Entonces, la habilidad de la comunicación va a ser la más priorizada, la más valorada, por encima de todas, por encima del liderazgo, escucha activa, gestión de conflictos, por encima de cualquiera. ¿Ya? Entregables, el principal entregable dentro de la gestión de la comunicación va a ser el plan y las comunicaciones del proyecto. ¿Ya? Va a ser importante que ustedes analicen a los interesados, es decir, que conozcan cuáles son las expectativas, conozcan sus objetivos, sus intereses. ¿Ya? Vamos a tener tipos de comunicación interesados internos o externos. Con los interesados internos serán pues tu propio equipo, los externos ya son personas como de repente el cliente, ¿no? Vamos a tener comunicaciones formales o informales. Ahí había una pregunta por ahí, los correos, ustedes lo decidirán en su plan de gestión de comunicaciones. Generalmente el PMI te dice, mira, para comunicaciones formales tienes informes, presentaciones, reuniones. Informales, de repente redes sociales, correo electrónico, sitios web, conversaciones en el pasillo. Enfoque jerárquico con los directores, ¿no? Esto no... Tu plan de gestión de comunicaciones tiene que tener... ¿Me ayuda con el micro, por favor? Si hay alguna pregunta, me la hacen saber. El plan de gestión de comunicaciones nos va a decir cómo te vas a comunicar con estas personas, cuál va a ser la frecuencia, quién va a ser el encargado de realizar estas comunicaciones. Recordemos que un tipo de comunicación puede ser los informes de estatus, ¿no? O el cronograma, como les decía, ¿no? Este es el modelo de comunicación. No se confundan con el método, porque en las alternativas también pueden ver método y dicen, oye, no, es método, no. Esta figura de acá, donde está el emisor, el receptor, el codificar, decodificar, hablamos del modelo de comunicación, ¿ya? Esto es un modelo de comunicación. Los métodos son otras cosas. Los métodos, hablamos de 3 métodos. Comunicación interactiva, comunicación tipo push y comunicación tipo pull. La pull es la que son comunicaciones masivas, ¿ya? Esa es la pull. La push hablamos de repente informes de estado, memorándum, donde no se garantiza que se haya llegado al receptor. ¿Ya? La interactiva ya se la sabe. Herramientas, escuchar de forma activa, ustedes tienen que gestionar, como directores del proyecto tienen que gestionar conflictos, tener conciencia cultural, reuniones, creación de relaciones de trabajo y conciencia política. Listo, entonces, y los pasos que ya se los comenté. Entonces, ese sería el resumen para gestionar las comunicaciones. Espero que les haya servido y pues ha sido un resumen súper conciso de toda la gestión de las comunicaciones. Gracias. Cintia, ¿vas a decir algo? O cierro. Ya. Bueno, eso sería todo. Gracias.